Retornamos, Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. Ahí está la señal nítida de Boreal Televisión, canales dominicanos en Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Mire, a veces se puede presentar el caso de que el trabajador va a su oficina, le plantea la posibilidad de que usted se apodere de una demanda laboral en su favor. Usted inicia la demanda, lo pone a firmar un poder quo litis, pero que el empleador llama al trabajador en ausencia del abogado y le propone una negociación. Y a veces el trabajador negocia, desconociendo que ya ha firmado un compromiso, que incluso lo expone a demanda en daños y perjuicios. Dígame cuáles son las consecuencias en que incurre el trabajador que negocia en esa circunstancia. Bueno, yo diría que no solo el trabajador, también el empleador, ambos. Porque si en principio ese trabajador fue detrás de los servicios de un abogado y le firmó un poder quo litis para que ese abogado lo representara, ya estaba hasta cierto punto limitado para llegar a un acuerdo de forma directa. ¿Cuál era el deber de ese trabajador? De hacer que ese abogado llegara a un acuerdo en su representación, porque el poder es para eso, para representarle tanto en justicia como a nivel transaccional. Entonces, lo que hacen es que cogen un dinero directo de vía del empleador, dejan al abogado en el aire, como dicen. Entonces, ¿el abogado qué hace? Que demanda tanto al trabajador como al empleador en justicia. Muchos abogados nobles pudieran decir, no, pero ya no hay razón de ser, de demandar en justicia, porque ya a mí me dieron lo que me iban a dar y ya no hay razón. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que ese trabajador se ve compelido a tener que ser sometido a la acción de la justicia constantemente con el empleador porque hizo un acuerdo detrás de los intereses de ese abogado que había firmado un poder quo litis. Entonces, en virtud del 480 del Código de Trabajo, se somete a una especie de acción accesoria a lo laboral y el mismo juez que estaba conociendo de la demanda, pues entonces, ¿qué va a hacer? Que va a conocer una demanda en daños y perjuicios contra ese trabajador y contra ese empleador y casi siempre se gana, casi siempre se gana. Y poco importa que el empleador le haya pagado al trabajador o no, porque de lo que se trata es de una demanda de indemnización por esa violación a ese poder quo litis que le había dado ese trabajador a ese abogado. Pero casi siempre no ocurre. ¿Hay precedentes respecto a ese tipo de demanda? Sí, hay muchísimos antecedentes. Inclusive, me voy más lejos, a veces ha habido hasta sentencias, inclusive, condenando al empleador y han hecho negociaciones tras bastidores. Y se le ha demandado, porque recuerde usted que el 569 del mismo Código de Trabajo establece la prohibición, la nulidad de todo acuerdo transaccional cuando haya una sentencia que reconoce los derechos del trabajador y que ya un profesional del derecho lo ha estado avanzando. Esa es la situación. O sea que no tiene que llegar a haber sentencia, puede ser antes o después y como quiera se exponen a la misma situación. Muy bien. ¿En cuáles casos podría producirse el referimiento laboral? Bueno, hay situaciones. Usted sabe que el 539 le da un poder fuerte a toda sentencia laboral, porque si bien es cierto que el recurso de apelación puede ser devolutivo, no así es de suspensivo, porque lo único que lo suspende es la consignación del duplo y así lo establece el 539, numeral segundo. Entonces, pero si no hay ese duplo y se notifica la sentencia, a partir del tercer día se hace ejecutoria, entonces podrá la parte que pueda estar sometida a partir de ese mandamiento de pago y de esa notificación de esa sentencia a acudir ante el juez de la Corte de Apelación Laboral. ¿Para qué? Para que sea suspendida esa posible ejecución, pero necesariamente en referimiento y bajo las condiciones de que esa sentencia, para considerarse una suspensión pura y simple, debe estar sometida a una decisión grosera. Porque si no lo, y claro está, y que esté apelada también para que sea una corte que conozca el fondo del asunto. Bien, entonces, ¿existe en materia laboral los procedimientos de embargos conservatorios y ejecutivos? Sí, cómo no, cómo no.
Porque usted con una sentencia, quien puede lo más, puede lo menos. Quien tiene una sentencia laboral puede hacer un embargo ejecutivo, también lo puede hacer laboral, también lo puede hacer retentivo. Lo único que el embargo retentivo se divide en dos en materia laboral. Hay un embargo retentivo general y hay un embargo retentivo retributivo, que se hace para que el embargado, que es el tercero detentador, cuando en mano de se pueda pagar el monto de la sentencia que establece por su ejecución plena de esta materia laboral. Para que una sentencia pueda ser apelada, debe de, el monto que debe ser apelada, más o menos. Bueno, el 619 del Código de Trabajo establece que por lo menos debe haber no menos de 10 salarios mínimos. 10 salarios. Porque si es para ir a recurso de casación, la ley requiere de 20, de ahí en adelante. Muy bien. Entonces, el recurso de apelación, porque a veces se apela una sentencia y el abogado que ha tenido ganancia de causa en primer grado dice que puede ejecutarla. ¿Se puede? Sí, puede ejecutarla. Aunque se haya apelado, aunque esté en la Corte de Apelación. Aunque se haya apelado. Sí. Porque no ha sido suspendida. La apelación de por sí, en materia laboral, no suspende. Suspende la consignación del duplo de las condenaciones o una decisión en referimiento o por vía de una suspensión que tenga que ver con esa misma Corte en materia de juez de la ejecución. Recuerde usted que la Corte de Laboral tiene 3 papeles. Hay el juez de los referimientos, hay un juez de ejecución y hay un tribunal de pleno que conoce las apelaciones. Entonces, pero la apelación en sí no suspende. Lo que sí suspende es la consignación del duplo o una decisión en referimiento o de algún juez de la ejecución que paralice esa ejecución. Muy bien. ¿Y la demanda en validez? No, la demanda en validez es una demanda que persigue validar el crédito de un embargo que puede ser conservatorio o retentivo, pero podría estar sujeta, si hay la consignación, a que eso se paralice y se sobresee para darle paso al recurso de apelación. Bien, a veces en materia laboral, los abogados, tal vez por la carga de trabajo diaria, se olvidan de que tienen un plazo para depositar una lista de testigos. Sí. Y lo hacen a veces fuera del plazo o faltando horas ya para... Bueno, el 548 establece un plazo no menos de 2 días hábiles, que viene siendo como 4, porque en la materia laboral los plazos no son francos, los plazos son hábiles, laborales. Y ahí establece 548 esos plazos. Si lo hacen fuera de ese plazo y tienen alguna objeción, debe ser regularizada o debe ser excluida esa lista, independientemente de otras razones, porque recuerde usted que no solamente es el plazo, puede ser el plazo y puede ser también que una de las partes, el testigo pueda estar involucrado con las partes, alguna lista, algún grado de amistad o enemistad o alguna demanda que hiciera menos de los 2 años antes, entonces pudiera eso constituir una especie de tacha conforme al 600, al 553. Esas son razones para invalidar un testigo. Sí, como tacharlo. ¿Y qué nombre reciben los elementos de prueba que se utilizan en materia laboral? No, porque los elementos probatorios en materia laboral son diversos. Sí. Usted puede hablar de una prueba testimonial. Sí. Usted puede hablar de una prueba documental. Usted puede hablar de una prueba pericial. Usted puede hablar de distintos medios de prueba. Y la declaración del demandante que decidió ir al tribunal y él quiere declarar, No, porque, ¿eso constituye prueba? No, porque ya eso, usted sabe que nadie puede prefabricarse su propia prueba. Pero el juez lo escucha. Y el juez lo escucha porque a veces en esas comparecencias personales se arrastra algún tipo de medio probatorio, pero en contra de quien habla, no a favor de quien habla. Porque de ser así, entonces, el informativo testimonial no tendría esa razón de ser. Diferente en materia penal, que la víctima y querellante puede ser su propio testigo, pero son procedimientos diferentes. Y en eso de los interrogatorios que se dan en materia laboral, a los testigos, que hay un interrogatorio y un contrainterrogatorio, ¿puede un testigo que haya aportado elementos de prueba
favorable al demandante pueden ser desvirtuados por el abogado de la otra parte en el contrainterrogatorio? Siempre y cuando se demuestre que ese testimonio no es verosímil, siempre y cuando se demuestre que no es verosímil, que no es confiable, puede ser destruido. Bien, llegamos al final. Gracias por su sintonía. La invitación para mañana, cuando estaremos de regreso con ustedes en otro espacio Realidad en Contexto. Bye, bye. Y hasta aquí, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña.